Bonjour à toi, bonjour à vous tous, bienvenue sur le canal d'apprendre le français avec Letty. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente journée. En español, buenos días a ti, buenos días a ustedes, bienvenidos por un día más en el canal de Aprender el Francés con Letty. Alors, hoy vamos a aprender una lección sencilla. Todo es sencilla conmigo, todo es sencillo. No hay complicación, no hay nada. Vamos a ver hoy los partitifs. Entonces es una pequeña lección con pequeñas palabras que son importantes porque son palabras que vamos a aprender a poner antes cuando hablamos de cantidad, con cantidad que vamos a comprar, cantidad de que vamos a poner, por ejemplo, para hacer un pastel o lo que nos gusta. ¿D'accord? Son diferentes y esos son los partitifs y vamos a ver cómo los utilizamos. Alors, voy a hablar en francés, ¿d'accord? Para las palabras que están aquí y les voy a explicar en español y todas las palabras que no voy a traducir, no se preocupen, van a encontrar arriba, gracias a producción, que nos va a hacer el favor de hacer la traducción de todo que no voy a decir o que se me va a olvidar, porque a veces no tengo todo. D'accord? Alors, on commence. Cahier, crayon, et c'est parti, et on y va. Oups. Alors, les partitifs. Les partitifs. Les partitifs du, de la, des. Du, de la, des. Decirle la traducción en este momento no tendría ninguna significación. Ustedes lo van a entender cuando vamos a ver las frases. Ahí lo van a traducir, lo van a entender mejor. Lo van a entender. Alors, j'aime le chocolat. J'aime le chocolat. Amo el chocolate. Esto son los artículos. ¿Usted se acuerda? Masculin, féminin, pluriel. Masculino, femenino, plural. D'accord? J'aime le chocolat. J'aime la crème. J'aime la crème. J'aime les noisettes. J'aime les noisettes. Aquí, solamente aquí, estamos utilizando los artículos, ¿d'accord? Ahorita vamos a ver cuando utilizamos ingrediente en un pastel. Aquí es diferente. Aquí cuando yo digo yo amo o me gusta, yo amo el chocolate, yo amo la crema, yo amo las nueces. Estoy diciendo que todo me gusta, ¿ok? Aquí vamos a hablar de una cantidad que necesitamos. Alors, dans le gâteau, il y a. Dans le gâteau, il y a. En el pastel hay. Alors, il y a. El masculino, le, se va a cambiar en du. El femenino, la, se va a cambiar a de la. Y es plural, le, se va a cambiar en de. ¿D'accord? Entonces es muy importante que usted sepa lo que se tiene antes. Si es masculino, femenino o pluriel. Masculino, femenino o plural. Eso es importante. Alors, par exemple, dans le gâteau, il y a du chocolat. En español sería, en el pastel hay. Ustedes, por ejemplo, no lo utilizan porque ustedes dirían, dans le gâteau hay chocolate. En el pastel hay crema, hay nueces. Ustedes no lo tienen. Entonces aquí yo no puedo darle una traducción en algo que aquí no haya.
Entonces, nada más usted tiene que saber, cuando vamos a hablar de cantidad, cambiamos los artículos aquí con le partitif. Dans le gâteau, il y a de la crème. Dans le gâteau, il y a des noisettes. Dans le gâteau, il y a des noisettes. D'accord? Alors, on continue. Le, la, les. Lo que está diciendo los artículos le, masculino, femenino, plurial. Le, la, les. Aquí, tout l'ensemble significa que cuando los estamos utilizando, estamos hablando de en general, de una cantidad, pero no hay cantidad aquí. Todo, todo. Y aquí, du, de la et des, partie de l'ensemble. Significa que es una parte del producto, del producto, d'accord? Por eso utilizamos los partitifs. Alors, on va prendre un autre exemple. J'aime la viande. J'aime la viande. J'aime l'eau. J'aime l'eau. J'aime le poisson. J'aime le poisson. J'aime les... Ah, pardon. Producción, olvido. Oups. J'aime les fruits. J'aime les fruits. Aquí yo voy al súper, ¿ok? Y de este lado voy a comprar. Entonces aquí, j'achète, yo compro, j'achète de la viande. Aquí, j'achète, j'aime la viande, significa que a mí me gusta toda la carne, pero aquí, j'achète de la viande. No voy a comprar toda la carne, voy a comprar una parte, un pedazo, lo que sea, pero j'achète de la viande. J'achète de l'eau. J'achète de l'eau. Se puede hacer una, dos, tres, ok? J'achète du poisson. J'achète du poisson. Yo compro un pescado. J'achète des fruits. J'achète des fruits. Ustedes cuando dice que compra, yo compro, usted va a poner, siempre va a poner la cantidad. Entonces, como le estoy diciendo aquí, y lo repito acá, el partitif no va a tener, no va a tener traducción, d'accord? Alors, on utilise du, de la, des, devant des quantités non exprimées ou non comptables. Es lo que le estoy diciendo, pero aquí lo escribí para que usted se acuerde. Lo voy a traducir. Utilizamos du, de la, de, adelante de las cantidades no contadas, no exprimidas o no contadas, no contables, que no se puede contar, d'accord? Y les voy a dar un otro ejemplo. Je mange du riz. Je mange du riz. Yo como, para usted, arroz. Que aquí no, je mange du riz. Porque aquí, la cantidad aquí de arroz, como no lo podemos contar ni nada, du riz. Vous avez du feu. Vous avez du feu. La traducción en español sería, ¿usted tiene fuego? Así, aquí es alguien que está preguntando, seguramente para prender su cigarro o algo. Vous avez du feu. ¿Usted tiene para prender cenicero o fuego? Algo así. Es eso. Entonces aquí, igual, no hay traducción aquí. Elle a de la patience et du
courage. Elle a de la patience et du courage. On va traduire. Ella tiene paciencia y coraje. Coraje, creo que es coraje, courage. ¿Ok? Entonces igual, ella tiene paciencia, muchísima paciencia, ¿ok? Pero aquí no hay traducción. Y la dernière phrase, la última, il y a du soleil et du vent. Il y a du soleil et du vent. Hay sol, traducción, hay sol y viento. Entonces, todo lo que estamos aquí, el partitif du, de la, de, no hay traducción. Entonces, no va a encontrar traducción. Le van a encontrar traducción solamente para decirle las cosas, para que usted no se equivoque. Bueno, también le expliqué en español para que no haya problema, pero aquí cuando hay cantidad, ustedes no ponen nada, no hay nada en español, entonces es más fácil a veces, más fácil. Espero que aquí es algo nuevo para usted, pero aquí cuando ponemos los dos ejemplos, como se dice, cuando hay la cantidad, cuando lo utilizamos, lo estoy poniendo aquí, creo que también como lo vamos a utilizar, se van a acostumbrar y estoy seguro que en poco tiempo va a estar más fácil, creo yo. ¿Ok? Voilà, eso fue la leçon de hoy, de los partitifs para el día de hoy. No se olvide, si usted no está suscrito en el canal, de suscribirse, sin olvidarse sus comentarios que a mí me sirven muchísimo. Si por ejemplo hay explicaciones, le falta algo, con mucho gusto yo personalmente contesto los mensajes y pone like si les gusta, dislike si no les gustó, también la petite cloche para recibir las otras clases. Je vous remercie de votre fidélité. Bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.